Buenas tardes, mi nombre es Jennifer Celis, soy empleada de la empresa Industria de Calzado Jovical, de la cual le hablaremos hoy acerca de los contratos que se manejan en esta empresa. Nuestra empresa está dedicada a la fabricación, comercialización y venta de calzado de seguridad industrial. Y a continuación les presento a mis compañeros que nos van a colaborar en esta tarde. Buenas tardes, mi nombre es Viviana Monroy, pertenezco al área de ventas y soy soporte comercial en este momento. Buenas tardes, soy Natalia Cortés y soy aprendiz. Buenas tardes, mi nombre es Viviana Hernández y soy soporte comercial. Buenas tardes, mi nombre es Heiber Alfonso, representante comercial. Como les comentaba anteriormente, el día de hoy vamos a hablar de los contratos de acuerdo a lo que nos dice el Código Sustantivo del Trabajo. Como concepto tenemos que el contrato de trabajo es un pacto efectuado en parte del empleado y el empleador para realizar un tipo de función en un tiempo determinado y con una remuneración que tiene como fin una remuneración para el empleado. Encontramos tres tipos de elementos en los contratos, los cuales son la actividad del trabajador, es decir, sus funciones, la subordinación, es decir, a lo que está obligado el empleado frente a la compañía donde se contrata, y el salario, que es la remuneración a final de una obra realizada. Encontramos unas modalidades en los contratos, los cuales son, como primero, la forma. En esta está la verbal y no la verbal. La verbal es el tipo de contrato que se lleva a cabo solo de palabra, pero pues también tiene peso como contrato. Y en esta encontramos que debe llevar condiciones del trabajo, lugar y tiempo en el que se va a realizar la labor, la cuantía y el tipo de remuneración que se va a obtener por el trabajo realizado. La forma de remuneración puede ser a destajo, por la labor ejecutada, por la tarea hecha. Y la duración de esta forma puede ser cuando se termine la prueba, de término indefinido o término fijo. Como segundo, encontramos el tipo escrito. Como su nombre lo dice, es algo que está plasmado en un papel donde se ven las funciones a realizar, las condiciones de pago, el tiempo en el que se les va a generar el pago, la identificación por ambas partes del empleado y del empleador, lugar y fecha que se va a celebrar el contrato, las cláusulas del contrato y la terminación de labores. Todo esto tiene que estar plasmado en el contrato escrito. La duración puede ser por tiempo, la duración de un contrato puede ser por tiempo, que puede ser indefinido o tiempo determinado o tiempo fijo. Los tipos de contrato, son tres tipos de contrato. El tipo número 1 es el fijo, que debe ser por escrito, no puede superar los 3 años de labores y no puede ser mínimo a 4 meses. Este tipo de contrato puede pasar a ser de fijo a término indefinido. Cuando se vaya a generar la cancelación del contrato, se debe notificar por escrito al empleado 30 días antes de la fecha de culminación de contrato. Si esta no se hace por escrito, se da por entendido que el contrato sigue su vigencia y no se va a renovar, se renueva automáticamente. Este se puede prorrogar por tres periodos iguales al inicial, es decir, por 3 años, y este contrato tiene la celebración de vacaciones y primas de servicio. El otro contrato que encontramos es el determinado, que no puede exceder los 2 años de celebración del contrato y no puede ser mínimo a 6 meses. Y igual que el contrato fijo, debe ser notificado 30 días antes de la culminación de las labores. Y eso tiene, pues, es lo más básico del determinado. Y por último encontramos el término indefinido, que este contrato, como lo dice, no tiene fecha de cierre de labores, no tiene, digamos que
un tiempo determinado para cancelar el contrato. Si en este contrato, si se va a cancelar, se tiene que avisar por escrito 30 días antes. De no ser así, se cancela de un momento a otro las labores del empleado sin justa causa. Este contrato tiene como objetivo generar una indemnización al empleado. Otro punto que tenemos que ver es el tema de la suspensión, del trabajo de las labores realizadas. ¿Por qué se puede realizar esta suspensión? Hay varios factores. Estos factores pueden ser por sanción disciplinaria al empleado, por muerte o inhabilitación del empleador, por suspensión de actividades o clausura temporal de la empresa, y por razones técnicas o económicas. Esto puede durar hasta 120 días. En nuestra compañía esto se ve seguido porque nosotros trabajamos, nuestra materia prima principal es el cuero, y el cuero tiene pues nuestros proveedores lo trabajan y es mucho tiempo en el que se demora en llegar nuestra materia prima. Entonces, en esos casos, muchas veces aquí la empresa suspende las labores de alguna de las líneas de banda de fabricación para optimizar tiempos, ¿sí? Para que la gente no se quede sin realizar sus funciones. Entonces prefieren enviarlas para la casa notificándolas, y cuando llegue la materia prima y haya trabajo para llevar a cabo la fabricación de las botas, se notifica nuevamente en la presentación para realizar las labores. Por licencias o permisos temporales concedidos por parte del empleador, por prestación de servicio militar. Este contrato puede ser renovado y el empleado tiene 30 días para volver a sus labores después de terminado el servicio militar, y la empresa está obligada a recibirlos nuevamente para cumplir sus labores. Por arresto correccional que no exceda los 8 días, igual eso tiene que estar justificado por parte de la correccional, donde se evidencie que la persona estuvo efectivamente con arresto. Y por último, puede ser por huelga declarada dicha por la ley. Como sexto punto, vemos la reanudación del trabajo, que eso tiene que ser notificada después de este periodo de cese de actividades. Tiene que ser notificado por parte del empleador al empleado, y este empleado tiene que presentarse a los 3 días, al máximo un tiempo de 3 días, una vez presentada la notificación por escrito. A continuación vamos a hablar con mis compañeros, y ellos nos van a explicar un poco el tipo de contrato y a las funciones en que se dedican, y el tipo de las condiciones que tienen en su tipo de contrato. Nos encontramos con mi compañera Liliana Monroy. Ella nos va a contar un poquito del tipo de contrato que tiene dentro de la compañía, cuáles son sus funciones y qué le parece el tipo de contrato que se maneja en la compañía. Hola, Lili. Hola. Cuéntanos qué tipo de contrato tienes en la compañía. En este momento término indefinido. ¿Tú sabes cuáles son las condiciones o cuáles son los parámetros de ese contrato? Sí, pues tengo entendido que es un contrato a término indefinido, el cual pues la empresa o yo puedo en cualquier momento del contrato suspender labores o terminar mi contrato, bien sea por parte de ellos o bien sea por mi parte. Tengo un contrato con el cual pues todas las prestaciones de ley, soportes de ley y pues bajo la empresa en la que estoy ahorita. ¿Tú sabes
¿qué llega a pasar? O sea, ¿qué llegaría a pasar si a ti te dicen hasta hoy trabajas sin previo aviso? Si es sin justa causa, deben hacer una indemnización por la terminación del contrato. No tengo conocimiento de si son 6 meses o no sé cómo es el tiempo ahí, pero sí sé que si es con justa causa, pues ya solamente mi liquidación y prestaciones de ley. Tú aparte, o sea, tú tienes beneficios o que tú identifiques que tienes como, ¿qué te digo yo? Factores que te hagan sentir más valorada dentro de la compañía. O sea, ¿en económicos o...? Económicos, o puede ser motivacionales, o puede ser o digamos, tú qué planteas, tú crees que la empresa maneja para mantener mejoramientos, digamos, en cuanto al tema de contratos. Digamos, en este momento, si tú me preguntas a mí, a ver, yo te doy una luz, si tú me preguntas a mí, yo digo, en este momento, una cosa que tiene mejoramiento en la empresa es que a mí me dan un subsidio de transporte para el tema de la movilización en Bogotá. ¿Sí? Ya te entendí. Bueno, en este momento mi contrato pues tengo un sueldo básico y pues adicional, digamos que en medio de este sueldo, en cuestión de remuneración, unas comisiones de las cuales van a un porcentaje dependiendo pues por mi labor de ventas, dependiendo a ese porcentaje de ventas que se haga en ese sentido. Listo, Lili. Eso creo que eso sería todo por Bueno, este con momento. mucho gusto. Gracias. Bueno. A continuación vamos a hablar con mi compañera Natalia. Ella es la niña aprendiz del SENA que nos está colaborando en este momento en el área comercial. Ella nos va a explicar un poco el tema del tipo de contrato que se maneja por prácticas de parte del SENA. Hola, Natalia. Buenas tardes. Bueno, sí, como les contaba Jennifer, yo soy aprendiz SENA, tengo contrato de aprendizaje. Pues bueno, yo estudié gestión de mercado. Mi función o mi cargo en este momento es asistente de telemercadeo. Bueno, y pues los requisitos que tengo como con este contrato es, digamos, que tengo que cumplir con un tiempo establecido, tengo que cumplir el horario, me hacen un seguimiento por medio de bitácoras para saber si cumplí o no cumplí las actividades por mes, o sea, son mensuales y trimestrales. Ya creo que eso es todo. En términos de salario, ¿cómo manejas el término de salario? ¿Cómo se maneja en este tipo de contrato el término salarial? Bueno, en mi caso, yo conseguí la empresa, que pues es esta empresa en la que estoy trabajando en este momento. Me pagan, cuando estoy estudiando, medio salario mínimo, que es el apoyo de sostenimiento. Ya cuando vengo a hacer las prácticas, ya es el salario completo, salario mínimo legal vigente. En ese tipo de contrato, la duración del contrato, ¿cuánto tiempo es? Son 6 meses. 6 meses. De prácticas, pero antes si a uno lo patrocinan es durante lo que dure la carrera, si es un técnico o un tecnólogo. ¿Y en este momento cuánto duró tu carrera? Mi carrera, 1 año y medio, que fue la etapa lectiva, y 6 meses la etapa productiva. Ok. Cuando tú dices que te patrocinaron, ¿tú buscaste la empresa para que te patrocinara o la empresa buscó un perfil? Sí. Parecido al A tuyo? nosotros nos dan una plataforma en las que las empresas se vinculan. Ellas buscan, digamos, dependiendo del perfil, y uno ingresa y, digamos, pues dependiendo de lo que uno está estudiando, busca la empresa. Uno le hacen la entrevista y si uno pasa, uno ya queda contratado con esa empresa. Ok. La remuneración o sea, esa remuneración, ese salario, ¿a ti se te paga mensual o quincenalmente? Eso depende del contrato que uno haga con la empresa. Tú aparte del contrato del SENA tienes un contrato en la empresa. Sí, Ok. ese contrato a uno le especifican si le van a pagar quincenal o mensual, pero eso depende de la empresa. Eso depende del empleador. Ok. Ajá. Esta fue la entrevista a mi compañera Natalia. Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias. Ahora seguimos con mi compañera Viviana. Ella nos va a explicar también un poco el tipo de contrato que tiene la compañía y pues las funciones que viene realizando. Hola, Viviana.
Hola, ¿qué tal? Bueno, soy soporte comercial. Las funciones que realizo son el ingreso de información al sistema, seguimiento y administración de cuentas gerenciales. El tipo de contrato que tengo es indefinido. Cuando tú firmaste el contrato a término indefinido, ¿te diste cuenta que de pronto en el contrato tenía tu nombre, tu identificación, Ajá. la del empleador, que en este momento es Calzado Jovical, que tenías una durabilidad a ese contrato? Cuando tú lo firmaste, ¿qué durabilidad tenía ese contrato? Indefinido. Indefinido. Eso Ajá. quiere decir que no tienes fecha de inicio y no tienes fecha de inicio. Exactamente, sí. ¿Tú sabes qué pasa si a ti te llegan a cancelar el contrato sin previo aviso? Tengo entendido que si es injusta causa, pues tendrían que hacerme una indemnización por la terminación del contrato sin la debida información en el tiempo que debe ser. Así es, así es. Cuando tú firmaste el contrato, se evidenciaba y quedaron pactados los valores que se te iban a pagar y la forma en la que se te iba a pagar, es decir, quincenal, mensual. Sí, señor. Sí, el contrato lo tiene estipulado y también fui informada verbalmente en el momento en que me entregaban el documento. Creo que esta es toda la celebración del contrato a término indefinido. Cabe pues aclarar que pues dentro del contrato es un contrato que tiene que ser por escrito, que creo que así fue. Es un contrato que tiene que declararse las funciones, tiene que llevar estipuladas las funciones, el tiempo determinado al que vas a trabajar, las horas en las que vas a trabajar, el tipo de remuneración, y creo que todo eso lo tiene el contrato. Sí, es exacto. De hecho, pues mi contrato ha sido renovado en varias ocasiones porque ha cambiado de acuerdo a los tipos de actividades que he hecho. Porque inicialmente yo inicié como en el área operativa y fui ascendiendo dentro de la organización. Cada vez que sucedía un ascenso, pues me hacían un cambio de contrato, una modificación y me aplicaban una circular informativa. Es decir, ¿tú empezaste acá con un contrato a término fijo? No. Siempre fue a término indefinido. ¿Y qué otro documento hacían para generarte esas nuevas funciones y ese escalamiento? Hacen una evaluación del desempeño de la labor que ha realizado y a eso le apuntan una novedad de cambio de funciones. Y ahí entonces nos envían un memorando, un informativo donde me confirman y me renuevan el contrato, me cambian las funciones del contrato. Eso se llama un otro sí el contrato. Exactamente. Oh, okay. Sí. Listo, Viviana. Muchas gracias. Gracias a ti, mi amor. Chao. Ahora vamos a conocer el tipo de contrato en el que está ligado una persona comercial, un representante comercial en nuestra compañía, con mi compañero Heiber. Hola, Chicho. Hola. Listo. Pues mi contrato es de término indefinido. Yo manejo básico más comisiones, ¿de acuerdo? Pues tengo una asignación básica normal y tengo un porcentaje por todas las ventas que yo hago. Adicional tengo una tabla de comisiones que si yo debo cumplir ciertos parámetros, tengo que estar, por decir algo mínimo, en un 80% para poder ganarme las comisiones de ese mes. Eso es con base en los presupuestos mensuales. Adicional a esto, tengo el beneficio de auxilio de transporte que se puede ver representado en auxilio para gasolina para mi vehículo o en una ruta cuando yo no pueda tener el carro que nos estaba movilizando a todos acá. Mis ingresos son variables, ¿sí? Mi ingreso, tengo algo que es fijo, que es el básico, y el variable depende de lo que venda, lo que recaude, porque mi comisión es más por recaudo que por venta, y con base en lo que yo recaude es que gano la comisión. Ahí está mi sueldo. Como conclusión podemos decir que en nuestra compañía se celebra en la mayoría de ocasiones un contrato a término indefinido. Podemos también concluir que se maneja todo legalmente en las condiciones que así lo dicta el Código Sustantivo del Trabajo. Como temas de mejoramiento, en la empresa manejamos
digamos que un auxilio de transporte extralegal, digamos, para los asesores comerciales, ya que nosotros tenemos que estar todo el tiempo en constante movimiento, visitando clientes, llevando mercancía. Eso lo podemos manejar como una modalidad extra que maneja la empresa. También maneja el tema de la ruta. Nosotros estamos ubicados en el municipio de Mosquera, entonces hay muchos empleados que se tienen que trasladar hasta Bogotá, entonces la ruta, la empresa ofrece el servicio de ruta. Manejamos unos horarios flexibles, cumpliendo con los horarios estipulados en el Código del Trabajo, pero digamos que lo manejamos de diferente forma a todas las compañías. Nosotros, el área de producción de fabricación, maneja un horario de lunes a jueves de 6 de la mañana a 4 de la tarde, los días viernes de 6 de la mañana a 3 de la tarde, y no se elaboran los sábados, con dos descansos, uno de 20 minutos y el otro de media hora. Se manejan las pausas activas, y pues digamos que todo lo de ley, que es el periodo de vacaciones. También se maneja el tema para el área comercial, se maneja el tema de un garantizado por 3 meses, mientras tú levantas una base de datos, mientras tú levantas ventas. Se maneja, para cuando se va a cambiar de funciones o de cargo, se maneja un otro sí, para el término de contrato de término indefinido. Como nos damos cuenta, también tenemos variedad en los contratos. Hay gente con contrato término fijo, que digamos que son las personas que recién ingresan a la compañía, y esto genera, dependiendo de su desempeño en las funciones, genera un contrato a futuro a término indefinido. En la empresa cumplimos con todo lo de ley, o sea, nos damos cuenta que efectivamente nuestra empresa está basada a lo que dice el Código del Trabajo en Colombia. Muchas gracias, esto es todo por hoy.